Hola amigos, qué bueno es poder encontrarnos nuevamente para seguir estudiando juntos las profecías milenarias del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar un tema realmente apasionante, como todos han sido hasta aquí, pero este quizás sea sobresaliente por la expectativa que despierta en la mente de mucha gente. La bestia del Apocalipsis y el 666. Y nos vamos a desligar de todas esas cosas que se han escrito y aún se han filmado, películas teniendo en cuenta ese número misterioso 666, pero como no han sido producciones hechas a la luz de la Biblia, se han tomado conceptos totalmente extraños, diferentes, fantasiosos, que nada tienen que ver con la verdad que Dios muestra sobre este misterio. Así que hoy vamos a analizar ese tema. Y aquellos que por primera vez están viendo esta website, por favor les sugiero, les recomiendo, comiencen a estudiar el Apocalipsis desde la lección número 1 que pueden encontrar en esta website y van a poder entender bien todas estas cosas que venimos analizando. Tienen preguntas, inquietudes, opiniones, usen el blog, el espacio que tenemos en la web para que con gusto podamos leer esas opiniones y contestar a las preguntas que ustedes tengan pendientes, ya sea del tema que estemos presentando ahora como temas anteriores, y con gusto habremos de ponernos en contacto con ustedes. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con una oración. Querido Dios, ante la expectativa que significa encontrarnos con la enseñanza tan clara acerca de la bestia y el 666 que están en tu palabra, solo te pedimos que una vez más nos des sabiduría y entendimiento para que no saquemos nuestras conclusiones, sino que podamos ver cuáles son tus conclusiones a través de los símbolos, a través de estos misterios que están en el Apocalipsis. Danos entendimiento, bendice a mis amigos que están mirando estos videos y estudiando tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces amigos, vamos a introducirnos al estudio del Apocalipsis una vez más. Quiero recordarles, antes de ir al libro del Apocalipsis, lo que San Pablo escribió en 2 de los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Un pasaje que ya habíamos analizado hace unas cuantas lecciones anteriores atrás. Allí San Pablo habla acerca de personas que se presentarían como religiosas, como líderes religiosos, sin embargo, no serían verdaderos hijos de Dios. El capítulo 11 de 2 Corintios 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A esta altura del estudio, amigos, ya entendemos perfectamente que el diablo tiene sus artimañas, tiene sus trampas, tiene sus medios para tratar de engañarnos. Y aquí San Pablo dice que, obviamente, uno de los medios más poderosos es usar a líderes cristianos, pero que son inspirados por el diablo, no son apóstoles de Cristo, sino de Satanás, porque son inspirados por este gran engañador, falsos apóstoles. Jesús había dicho también en San Mateo 24, que muchos vendrán en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, incluso si fuere posible a los escogidos. Así que no todo lo que brilla es oro, en cuestiones religiosas también. Y tenemos que acostumbrarnos a aceptar esta realidad desde el punto de vista espiritual, porque si bien nos pueden engañar en muchas otras ciencias, sabemos que toda ciencia humana es pan para hoy y hambre para mañana en algunas cosas, ¿no? En algunos aspectos, aunque muchas ciencias son muy buenas. Sin embargo, en la ciencia de Dios, en la ciencia de la salvación, amigos, tenemos que tener mucho cuidado. Allí es donde más nos tenemos que cuidar, porque si nos engañan y vivimos en el engaño, nos vamos a perder. La salvación está primero y por lo tanto es mucho más importante que cualquier otra ciencia humana. Que nos engañen en cualquier otra ciencia, pero no en la ciencia de la salvación. Para eso está este libro, para enseñarnos la verdad. Quiero decirles, amigos, que Dios muchas veces actúa como cirujano.
Ustedes saben que la función de un cirujano es tener que cortar, herir con el objetivo de sanar. Quisiera el cirujano no tener que operar, no tener que abrir un cuerpo. Quisiera operar de otra manera, pero no hay otra forma más que cortar y sacar el mal de ese cuerpo para sanar. Es doloroso, pero finalmente es de gran beneficio. Hasta nos salvamos de la muerte por una operación. Dios hace lo mismo como gran cirujano espiritual. Muchas veces hiere nuestra conciencia, pero con el único objetivo de sanar, el único objetivo de mostrarnos la verdad. Por lo tanto, si usted se siente herido, como quizá en el tema anterior se sintió herido o herida, recuerde, el cirujano divino está queriendo operar su conciencia para poner en ella, para poner en su corazón la verdad pura, tal como está en la palabra de Dios, y no seguir detrás de enseñanzas humanas que van en contra de la palabra de Dios. Vamos a otra carta de San Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Antes de leer el capítulo 13 de Apocalipsis, donde analizaremos este misterioso tema de la bestia y el 666. Tenemos que buscar otros textos que arrojen luz a ese capítulo, por eso vamos esta vez a la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Dónde se establecería el anticristo produciendo la apostasía? Bueno, San Pablo dice aquí, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes, no vendrá Cristo, porque está hablando de la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ustedes saben, amigos, ya vamos a volver a este pasaje cuando veamos un poco más de luz en el Apocalipsis. Van a poder entender mejor lo que San Pablo quiso decir aquí, o quizá algunos ya lo han entendido. La palabra bestia en el Apocalipsis, así como lo vimos en la lección 1, cuando explicábamos algunos ejemplos de cómo descifrar algunos símbolos o misterios, vimos que la palabra bestia no tiene un sentido insultante en la Biblia. En realidad, bestia es un símbolo. Daniel 7:25 dice que una bestia es un reino, es un poder terrenal. Así que quienes hablamos con estos términos no estamos refiriéndonos en forma insultante a ningún poder terrenal, sino más bien como un símbolo, pues así Dios lo enseña en su palabra. ¿Qué detalles de la primera bestia simbólica nos permite ubicar geográficamente la sede de la bestia? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Es un capítulo que habíamos visto cuando estudiamos hace tiempo ya, el capítulo 13, versículo 1, cuando estudiamos acerca de cómo habría un lugar donde el anticristo aparecería, donde el error se implantaría. Y ahora vamos a ver más específicamente en el capítulo 13, versículo 1, lo que San Juan ve en visión. Me paré sobre la arena del mar. ¿Se acuerdan que mar es multitudes, naciones, pueblos, lenguas? Ya lo hemos visto esto de acuerdo a Apocalipsis 17:15. Y vi subir del mar una bestia, es decir, vi subir de las naciones, de los pueblos, de las muchedumbres, vi subir un poder terrenal, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el último tema vimos que esas 7 cabezas son los famosos 7 montes de Roma y los 10 cuernos son los 10 reinos europeos que habían caído bajo el dominio de Roma. Entonces, en sus cuernos, dice San Juan, vio 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto dice Apocalipsis 13:1 y de acuerdo al capítulo 17, verso 9, entonces allí está la descripción de que las 7 cabezas son 7 montes y más adelante, versículo 10 dice que son, habla de los 10 reinos que
Roma tenía bajo su dominio, los 10 cuernos, que dice aquí con la palabra cuernos, y vemos entonces que este poder estaría geográficamente ubicado en un lugar donde habría mucha gente, pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y estamos hablando de un tiempo ya pasado, de hace muchos siglos atrás, cuando este poder comenzó a surgir allí en ese lugar, que obviamente no podría ser otro más que el continente europeo, el viejo mundo, pues este país, como otros países, no reunían las condiciones que dice el Apocalipsis de ser muchedumbres, lenguas, reinos y naciones, porque eran lugares casi no conquistados todavía, o prácticamente no conquistados. Pero sí, en Europa, el viejo mundo sí reúne las condiciones de ser pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, donde se asentaría o donde estaría establecido este poder, esta bestia, que tenía 7 cabezas, es decir, en un lugar donde hay 7 colinas, de acuerdo al comentario católico de la traducción de Jerusalén, dice clarito allí que esas 7 colinas se refiere, o esos 7 cuernos, o 7 montes, perdón, se refiere a las 7 colinas de Roma. Vamos al versículo 2 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12, donde se dice que el dragón es el diablo y Satanás? Entonces, el diablo le concede a este poder terrenal 3 cosas: poder, trono y grande autoridad. Si ustedes leen Isaías capítulo 14, allí van a encontrar que el deseo del diablo en el cielo era querer tener su trono y ser como Dios. No lo logró, obviamente, pero quiso lograrlo aquí en la tierra a través de un poder terrenal. Entonces, dice que se le dio a este poder terrenal grande autoridad, no solamente poder y trono. Ahora, dice allí en el versículo 7, un poquito más abajo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, que habla aquí de un poder perseguidor, un poder que persiguió a los hijos de Dios y que lo hizo por un tiempo que ya hemos estudiado en lecciones anteriores, un tiempo de 1260 días, años o 42 meses o tiempos y medio tiempo, como dice Daniel capítulo 7, verso 25, que se refiere a la misma extensión de tiempo, 1260 días o años. Aquí en el capítulo 13 menciona que fueron perseguidos los cristianos por 42 meses. Versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si ustedes multiplican 42 por 30, les va a dar 1260 días o años. Es decir, Dios esconde este periodo realmente tremendo en el cual la iglesia de Cristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como dice Apocalipsis, fueron cruelmente perseguidos por la iglesia de Roma, y de alguna manera se cumplía la profecía, pero lo extraño y lo triste es que eran cristianos contra cristianos, ¿no? En el nombre de Dios, a través de los tribunales de la Santa Inquisición, se sacrificaba cruelmente a aquellos que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Roma. Los valdenses en el Valle de Piamonte, por ejemplo, cruelmente perseguidos, la noche de San Bartolomé, 7 días de persecución en París y en todo el país por 2 meses, perecieron en total unos 70.000 hijos de Dios, disidentes de Roma, en aquellos eventos tan tristes que ocurrieron en la historia de la iglesia cristiana perseguidora, la iglesia que creó los tribunales de la Santa Inquisición. Bueno, aquí encontramos entonces ese término 42 meses, que son los mismos 1260 días, años, que ya habíamos estudiado anteriormente, y que
Dios lo esconde de diferentes maneras para que solo los hijos de Dios puedan descubrir esta extensión de tiempo en forma simbólica, como está escondido a través del profeta Daniel, como está escondido también en el Apocalipsis en diferentes términos. Daniel dice tiempos, tiempos y medio tiempo, también dice la palabra 1260 días o años, y aquí aparece la expresión 42 meses, todo se refiere a la misma profecía. De paso, los tribunales de la Santa Inquisición funcionaron en Francia, España, Europa, México, Perú, donde hay un museo de los tribunales del Santo Oficio, en Lima específicamente, donde hay elementos de tortura realmente espeluznantes que la Iglesia de Roma usaba para perseguir y matar a los que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Jesús había predicho la Inquisición, ustedes pueden leer en San Juan capítulo 16, versos 2 y 3, cuando Jesús dice que vendrá hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso es lo que creían los cristianos católicos cuando hacían esto, especialmente los líderes, obviamente, que estaban a cargo de los tribunales de la Santa Inquisición. Cuando estudiamos en el último tema acerca de Babilonia, ustedes recordarán lo que leímos en el capítulo 17, versículo 5, el 6 específicamente, después que San Juan habla de Babilonia, la madre de las rameras, de esta iglesia que se prostituyó, dice que San Juan ve a esta mujer ebria de la sangre de los santos, vio tanta sangre derramada, San Juan, que quedó él sorprendido, dice que quedó asombrado con gran asombro, y no es para menos. Además de perseguir, ¿qué haría esta bestia o poder religioso, símbolo del anticristo? Bueno, el versículo 6 del capítulo 13 de Apocalipsis dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Grandes cosas. En el versículo 5 dice boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Y cuáles son esas grandes cosas que esta iglesia ha estado enseñando? A manera de repaso de algunos puntos del tema último que tratamos, la pretensión, por ejemplo, de perdonar pecados, en Hechos capítulo 8, versículo 20 al 23, podemos encontrar luz acerca de este hecho, la pretensión de perdonar pecados. Hechos capítulo 8, versículos 20 al 23, allí se registra lo siguiente. Capítulo 8 de Hechos, entonces, versículo 20 al 23. Ahí dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque había un tal Simón que él quería comprar el favor de Dios, el don del Espíritu Santo. Y San Pedro dice: no, eso no se hace, no se puede comprar el don de Dios, no se puede comprar el perdón de Dios tampoco. Eso es una blasfemia, y por eso le dice: arrepiéntete, Simón, quizá Dios te perdone esto, ¿no? Por lo tanto, amigos, la pretensión de perdonar pecado es una de las grandes cosas, blasfemias, que predica este poder eclesiástico, cuando en realidad el único, de paso, que puede perdonar pecados es Dios a través de Cristo, que es el único mediador, y no un hombre, y no un líder máximo como es el jefe de la Iglesia Católica. Hacerse llamar Santo Padre, por ejemplo, al jefe de la Iglesia Romana. Mateo 23:9, Jesús dijo clarito: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre. En otras palabras, también está en contra de la palabra de Dios llamar a un líder religioso Padre o Santo Padre, porque en realidad en la Biblia a los líderes religiosos nunca se les ha llamado Padre, ni menos Santo Padre, sino pastores o ministros. La otra blasfemia o otra de las grandes cosas que hablaría este poder es proclamarse la iglesia o la cabeza de la iglesia, ¿no? La cabeza, ser la cabeza de la iglesia, cuando en realidad la cabeza de la iglesia, de acuerdo a Efesios 5:23, que ustedes pueden leer después, es Cristo y no un hombre.
el acto de arrodillarse ante un líder religioso como es el Papa o un sacerdote, de acuerdo a Hechos 10, 25 y 26, ya que estamos cerquita ahí porque estuvimos leyendo, Hechos 10, 25 y 26, fíjense lo que dijo San Pedro aquí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. O sea, Cornelio se postró ante el presunto primer papa, como se enseña Pedro. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Y hablando, el versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En otras palabras, Pedro dijo, no hagas eso, no te postres ante mí, porque yo soy hombre como tú. ¿Cómo es posible entonces que hoy se tome como algo normal y aceptable espiritualmente el hecho de postrarse ante un ser humano? Bueno, va en contra de la palabra de Dios. Y seguimos en Apocalipsis 13, volvamos allí, porque tenemos que dirigirnos hacia el misterio final, que es el 666. Así que volvamos a nuestro capítulo en cuestión. Vamos entonces al versículo 17 y 18, que es donde seguramente ustedes quieren llegar porque ahí está el 666. Versículo 17 y 18 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice San Juan. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Por qué es número de hombre? Bueno, porque precisamente el hombre fue creado en el sexto día. Es símbolo de imperfección, no así el séptimo. El séptimo día, el sábado, es el señal de perfección. Fue cuando Dios descansó, reposó y nos dejó ese día para celebrarlo como el día recordativo de la obra creadora de Dios. Número 7, número de perfección, y 6, imperfección. 666. Dice aquí que es número de hombre. Cuando leímos segunda de Tesalonicenses, al cual tenemos que volver ahora para entender mejor qué es lo que San Pablo quiere decir. Segunda a los Tesalonicenses 2, versículo 4, dice, el cual, hablando de este poder terrenal, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiero decirles que hay una forma de expresar en el idioma oficial del papado, que es el latín, de expresar en latín lo que San Pablo dice, hacerse pasar por Dios u ocupar el lugar de Dios. Y como ustedes van a ver en pantalla a continuación, es la palabra vicarius filii Dei. Y ustedes saben que cada letra del idioma latino tiene un valor numérico. Sabemos que la B chica significa 5, la I significa 1, la C 100, la I luego 1 otra vez, la U, que era antiguamente una B chica o B corta, significa 5, la A, la R y la S de vicarius no tienen valor numérico. Filii, ahí encontramos que la I tiene valor de 1, la L 50, luego tenemos 1 y 1 de filii, y Dei, de 500, la E no tiene valor y la letra I 1. Y entonces tenemos la suma de la palabra vicario, 112, la palabra fili, 53, y la palabra Dei, 501. Y ustedes, al sumar estos tres resultados, indefectiblemente nos da el número 666, basado obviamente en lo que dice San Pablo, lo que dice el Apocalipsis, en un poder terrenal que establecería su trono en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. 666. Ahora, ¿por qué escogemos Vicarius Filii Dei? Porque hay muchas otras maneras de sacar esta cuenta. Porque es la que más se aproxima, la que más se amolda a lo que dijo San Pablo cuando dice, se sienta en el templo de Dios este poder haciéndose pasar por Dios. Y precisamente son tres palabras que la misma Iglesia Católica reconoce que son utilizadas en la mitra del Papa. El diario católico Our Sunday Visitor, o sea, nuestro visitante dominical del 18 de abril de 1915, allí un teólogo católico dice, las letras escritas en la mitra del Papa son
Vicarius Filii Dei, que en latín significa vicario del Hijo de Dios. Los católicos, dice él, sostienen que la Iglesia, que es una sociedad visible, debe tener una cabeza visible. Y entonces ellos mismos reconocen usar estas tres palabras latinas que tienen obviamente valor numérico alguna de sus letras. Vicario Filii Dei, o sea, el que está ocupando el lugar de Dios. Es lo que dijo San Pablo, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora, ¿quién es el representante de Cristo en la tierra de acuerdo a la Biblia? No un ser humano en absoluto. San Juan 16 dice clarito que el representante de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué ocurriría con una de sus cabezas? Vamos al capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo ocurre esta herida en una de sus cabezas? Recuerden que una de las cabezas se refiere a uno de los montes, porque una cabeza es un monte en el Apocalipsis. Y en uno de esos montes, es decir, en una de esas colinas de las 7 de Roma, está establecido el poder católico a través de lo que conocemos como la Plaza de San Pedro o el Vaticano. Y dice aquí en el versículo 3 que sufriría una herida de muerte, pero que sería sanada. Bueno, se cumple precisamente en el año 1798, cuando terminan los 1260 años de persecución contra los fieles hijos de Dios, cuando el general napoleónico Berthier le da herida mortal al papado, le anula el códice de Justiniano que ordenaba perseguir y matar a los no católicos, le expropió a la Iglesia de Roma los 5 estados que tenía en el centro de Italia y le quitó los poderes temporales. Y desde 1798 hasta 1929 los papas no se mostraron en público, más bien estaban encerrados. Esto le ocurrió al Papa Pío VI, que fue llevado, de acuerdo al versículo 10 del capítulo 13 de Apocalipsis, fue llevado a cautividad. Y recién en 1929, el señor Benito Mussolini le devuelve a la Iglesia de Roma todas estas cosas que le había quitado, especialmente su poder político, que Justiniano allá en el año 538 le había concedido a la Iglesia de Roma. Y de esa manera se sana aquella herida mortal, tal como dice el versículo 3, y dice luego que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, es decir, en pos de este poder que se opuso a la palabra de Dios y a las grandes verdades de la palabra de Dios, cumpliendo de alguna manera con los planes que el diablo tuvo desde un principio, querer él tener su trono a través de, como dice San Pablo, de gente que diría ser hijos de Dios o apóstoles de Cristo, ministros de Cristo, pero no son más que obreros fraudulentos, seguidores del gran enemigo de Dios. Es duro todo esto, amigos, pero está escrito para que nosotros abramos nuestra mente, seamos sinceros, nos dejemos hacer la cirugía por Dios y aunque duela, estemos agradecidos a Él, porque de esa manera nos ayuda a ver la gran verdad que hay en este libro y poder entonces transitar por un camino diferente. El próximo estudio tendrá que ver con la marca de la bestia y la unión de las iglesias. Será tan apasionante como este, obviamente, y necesitamos orar mucho para que Dios nos aclare todo este panorama misterioso, pero a su vez tan claro en la palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración. Querido Dios, gracias por esta revelación maravillosa. Sabemos que es una revelación dura para muchos, pero tú quieres enseñarnos la verdad y aunque esa verdad duela, te damos gracias porque gracias a esa verdad es que podemos andar en los caminos correctos tuyos y poder un día entrar en la patria celestial. Ayúdanos a apartarnos del error, ayúdanos a amar tu verdad, cueste lo que cueste, bendice a mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén.